En esta sesión haremos énfasis en cómo utilizar la guía para la entrega de informes y análisis de sensibilidad desde el punto de vista determinístico. Esta guía fue construida con el fin de que el estudiante simplemente pudiera seguir unas preguntas a las cuales debe responder mediante el uso de cada una de las herramientas, las cuatro que aprendimos: buscar objetivo, administrador de escenarios, tablas de datos y el solver, para poder construir un análisis de sensibilidad desde el punto de vista determinístico. Tenemos que tener presente que la primera pregunta que debemos resolver será siempre determinar cuáles de las variables de entrada tienen mayor influencia sobre el resultado. Decimos que esta es una pregunta concluyente porque al finalizar la aplicación de las cuatro herramientas, el estudiante tendrá que ser capaz de decir estas y estas no fueron las variables de entrada que mayor impacto o mayor determinación tuvieron con la variable de salida. Entonces, esta pregunta finalmente se respondería cuando se apliquen las cuatro herramientas desde el punto de vista determinístico. Para hacer preguntas puntuales y para que éstas sean resueltas a través de las herramientas, vamos a revisarlas una a una. Esta primera pregunta que dice cuáles variables de entrada tienen mayor grado de efecto sobre el resultado, simplemente pues la respondemos mediante un análisis de sensibilidad de valor puntual, el cual podemos hacer a través de las tablas de datos. Simplemente pues allí recordemos que construimos una tabla de datos y calculamos el grado de sensibilidad de valor puntual. Simplemente analizamos si estábamos trabajando con variables continuas, con variables discretas, o si teníamos que hacer una mezcla de ambas para hacer el cálculo del grado. Recordemos que ese grado nos va a determinar, nos va a cuantificar la relación que con toda seguridad habremos identificado cuando se construye la tabla de datos con bastantes datos de la variable de entrada, para determinar inicialmente si hay una relación directa o inversa y para determinar si hay un modelo lineal o no lineal como tal. La siguiente pregunta, que habla del tipo de relación que existe entre la variable de entrada y la variable de salida, pues también la respondemos con el mismo grado de sensibilidad, puesto que es el signo de ese grado el que nos va a determinar si hay una relación directa o una relación inversa. Recordemos que si el grado de sensibilidad es positivo, tendremos una relación directa, y si es negativo, tendremos una relación que es inversa como tal. Para responder la pregunta ¿cuáles son las variables de entrada que más introducirían en el futuro deseado? Pues esto lo podemos lograr a través de la construcción de tablas de datos y la determinación del análisis de sensibilidad de valor factible. Recordemos que a diferencia del anterior, pues aquí tomamos los valores máximos y mínimos de cada una de las variables de entrada, hacemos tres tablas independientes y en cada una ya aplicamos una fórmula en la cual relacionamos el máximo al mínimo, el valor de la situación actual lo promediamos y logramos encontrar una variación porcentual promedio de la variable de salida frente a cambios de la variable de entrada. Esto es una medida simplemente volatilidad que la variable de entrada genera una variable de salida como tal. Con las herramientas buscar objetivo y solver podemos hacer respuesta o podemos dar respuesta a este tipo de preguntas. ¿Cuál es el nivel de entrada requerido en la variable para lograr un nivel deseado de la variable de salida? Esto era cuando aplicábamos, si queríamos encontrar, por ejemplo, en el caso del mueble restaurante, si queríamos determinar un ROE del 30%, pues cuál debería ser el nivel de almuerzos vendidos o cuál debería ser el nivel del precio de venta del almuerzo que se vende. En general uno se hace preguntas acerca de la variable de entrada para lograr un nivel deseado de la variable de salida. Otra pregunta que se puede hacer con el buscar objetivo es finalmente determinar cuál sería un rango determinado para el cual la variable de salida puede tomar unos valores que previamente se han definido como tal. Entonces, si analizamos por ejemplo el problema del mueble de restaurante, podemos decir, si podemos determinar que el ROE se puede comportar entre un 25 y un 35%, ¿cuáles serán esos valores, por ejemplo, al precio del almuerzo que satisfagan estas condiciones? Pues bastará con aplicar dos veces el buscar objetivo, una para el límite inferior, otra para el límite superior, y así podemos encontrar la respuesta que necesitamos. Otra pregunta que se puede hacer para efectos del análisis de sensibilidad de rango es simplemente determinar cuál es el nivel de entrada óptimo requerido en varias variables, en una combinación de variables como tal, con el fin de encontrar un nivel deseado en una variable de salida. Recordemos que un nivel deseado puede ser un máximo, puede ser un mínimo,
no hay un valor específico. Y si, por ejemplo, analizamos el modelo restaurante, tenemos que decir, por ejemplo, que si quisiéramos un ROE del 20%, debemos saber cuál sería la combinación óptima de variables como los días hábiles trabajados, el precio del almuerzo, la cantidad de almuerzos vendidos para lograr este nivel. Tenemos que tener presente que cuando generamos un solver, el solver nos da una solución que nos cumple tanto con la solución objetivo como las restricciones que nosotros hemos definido, pero es posible que no haya una única solución. Por eso es que es tan necesario que el informe de Solver, los tres informes que habitualmente toma el Solver, que son el informe de límite, el informe de respuesta y el informe de sensibilidad, deben ser generados con el fin de poder comprender a mayor profundidad la relación que hay entre las variables de entrada y la variable de salida. Por último, las dos preguntas que nos podríamos hacer para utilizar el administrador de escenarios podrían definirse desde el punto de vista del peor escenario, porque es este peor escenario que más nos preocupa y en primera instancia debemos identificar cuál es la consecuencia que puede traer para la empresa la ocurrencia de dicho escenario como tal. Y acto seguido, pues simplemente el analista deberá de generar las estrategias desde el punto de vista operativo, financiero y de inversión con el fin de lograr una mitigación de ese escenario, de evitar a toda costa que este se pueda presentar. Esta guía pues, les sugiere estas preguntas que están planteadas desde el punto de vista general que cada uno deberá plantear ya específico de acuerdo al modelo que esté analizando, y siempre se debe tener en cuenta que todos los análisis se deben resolver, todas las interpretaciones se deben realizar, todas las gráficas y demás se deben llevar a un documento para que se presente tipo informe.